Muy buenos días, ¿cómo están, queridos amados del Señor? En este día, como cada mañana, con una palabra de Dios para tu vida. Y bueno, decirte que este es el día que el Señor ha preparado para tu vida. Y estamos aquí con mucha fe trayendo esta palabra, porque creo que estos son días donde la palabra del Señor, como dice el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Y justo quiero tocar este punto hoy día, la palabra de fe. Mire, allí en Marcos capítulo 11, verso 20, dice: pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aleluya. Mire, quiero hablar de la palabra de fe esta mañana. He estado compartiendo el día de ayer, y bueno, creo que hoy más que nunca es cuando tenemos que transmitir este mensaje. Y bueno, decir primero que la fe no es algo natural, sino que la fe es algo sobrenatural. Es algo que Dios coloca en el corazón del hombre. Podemos hablar de la fe salvadora, de la fe que necesitamos para la salvación, pero también podemos hablar de esa fe que trae milagro, como el don de fe, como el fruto del Espíritu, que es el fruto del Espíritu, dice que es fe. Entonces, y bueno, y eso tiene que ver con el carácter, el fruto del cristiano. Entonces, la vida de un hombre de Dios, la vida de una mujer de Dios, es una vida donde caminamos y vivimos por fe. Por eso dice la palabra que no andamos por vista, sino caminamos por fe. Y en este relato que leemos es cuando Jesús está allí con sus discípulos. Dice que en un momento Jesús tuvo hambre y vio una higuera desde lejos y fue a ver si encontraba algo. Y dice que cuando Jesús no encontró nada, dice que Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y dice, y lo oyeron sus discípulos. Cuando ellos escucharon lo que Jesús dijo, dice la palabra que después ellos se fueron al templo, y por la mañana, cuando volvieron a pasar por el mismo lugar, pareciera que Jesús aquí se había quedado toda una noche con sus discípulos en el templo, y ahora Pedro se da cuenta que la higuera se había secado. Entonces, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, le dijo: tened fe en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice a Pedro: tened fe en Dios? Porque si hay algo que desata la sobrenaturalidad de Dios, ¿ya?, es la fe. Si hay algo que trae y hace que las cosas funcionen en el mundo espiritual, es la fe. De hecho, nosotros somos gente de fe. Y como dice la palabra del Señor, debe de estar en nosotros siempre esa palabra de fe. Romanos 10:8 dice eso, que la palabra está cerca de nuestra boca. ¿Qué palabra? La palabra de fe. Por eso hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y no solo confesado, sino que también actuamos en fe. Hemos sido salvos por fe, pero también vivimos y manifestamos lo sobrenatural por medio de la fe. En Romanos capítulo 3, verso 27, nos habla de la ley de la fe. Habla de que la salvación, de alguna manera, no tiene que ver con las obras. No, dice, sino con la ley de la fe. ¿Y qué es lo que es la ley de la fe? Es lo que Dios ha hecho desde el comienzo con este mundo. De hecho, dice la palabra que por la fe, Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el universo fue creado, y fue creado de lo que no existía. Nosotros hemos entendido que por la fe Dios creó todas las cosas. O sea, por eso el hombre de Dios es un hombre que tiene que entender lo que es la fe. La fe es una sustancia, diríamos, algo que crece en el corazón y que nosotros hacemos que las cosas se manifiesten. Cuando soltamos la palabra. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos en esta enseñanza, porque Jesús le está enseñando a sus discípulos acerca de lo que es el decir las cosas, el orar con fe.
Por eso Pedro quedó maravillado y Jesús le dice, tened la fe de Dios, que es lo que tú y yo necesitamos, tener la fe, así como Dios llama las cosas que no son como que si fuesen, porque así dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 4 verso 17, que el Señor llama las cosas que no son como que si fuesen. De hecho dice que Él da vida a los muertos en ese mismo verso. Entonces es Dios el que todo lo que existe lo hizo por medio de la palabra hablada y fueron creadas por medio de esa palabra. Todo lo que tú ves, todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios. Ahora, Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes vieron lo que les dije a la higuera, por eso dice que sus discípulos le oyeron. Y al otro día Pedro se acordó y le dice, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús le dice, tengan fe en Dios, o tener la fe de Dios, que otra traducción dice así. Entonces Jesús le habla aquí del grano de mostaza, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que diga le será hecho. En otras palabras, Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diré a este monte, quítate y se quitará. Entonces es lo mismo Jesús está diciendo aquí. Y bueno, Jesús aquí nos enseña ahora, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed, no dudar. Mire, estos días la iglesia tiene que soltar palabras de fe. De hecho, estamos siendo atacados por una pandemia, pero en el nombre de Jesús tenemos que orar para que esta pandemia retroceda, para que esa enfermedad que está atacando a la gente retroceda. Es verdad que es triste saber que muchos se están muriendo producto de esta enfermedad, pero tú y yo tenemos autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para hacer que el reino de Dios se manifieste en los cuerpos y en las vidas de muchas personas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con la palabra de fe. Así que estos son días para soltar palabras de bendición, para declarar palabras que el Señor ha dicho ya y nosotros las vamos a confesar salud sobre los enfermos y la salud va a venir en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga en esta mañana.